Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Cristo es nuestra luz. Quiero compartir un verso que se encuentra en Juan capítulo 12, verso 46 y mirarlo a luz de los evangelios, ciertos versos del Nuevo Testamento, y que nos ayude a mirar, como decir, una línea histórica para que en Apocalipsis, al ver el significado de ciertos versos, nos ayude a complementar lo que históricamente sucedió y cómo espiritualmente estaba connotando, revelando, dando a conocer la realidad espiritual que también sucedió a través de la iglesia del primer siglo, y cómo entonces es la misma realidad espiritual hasta nuestro hoy, ahora y presente. Cómo Cristo es nuestra luz. Y entonces, si está la luz, ¿qué es la oscuridad? Y aquí tengo este pequeño switch. Y como decir, cuando uno lo prende, ¿ves? Tiene un poco de iluminación, después ilumina más y tiene, como decir, sus niveles de iluminación. Pero miremos esta realidad. Apagado es como decir a oscuras. Y entonces lo que la luz, cuando se enciende, causa, es significativo la realidad de, por decir, cuando uno entra a un cuarto y el cuarto está totalmente oscuro. Imaginémonos que estamos parados en la puerta del cuarto y no sabemos ni tenemos idea de nada de lo que existe dentro del cuarto, o es mayormente si nunca habíamos entrado a la habitación. Y aquí lo significativo de la luz, que cuando entonces la luz se enciende, ¿qué causa inmediatamente? Lo revela todo. Entonces uno puede ver no tan solo todo lo que hay en la habitación, en el cuarto, pero lujo de detalles. Y por eso, a través de la historia, espiritualmente hablando, la luz es tan significativa. Inclusive, aquí, como he mencionado mucho, en el Bhagavad Gita, el canto del Señor, vemos como Krishna iluminado. Vemos como en esta historia, 18 capítulos, está la luz iluminando al ser Arjuna, que estaba en las tinieblas. Las tinieblas refiriéndose simbólicamente hablando, la ignorancia que él tenía de lo que la luz representa. Y por ende entonces vemos este mismo simbolismo. Y cuando utilizamos el mismo simbolismo que vemos a través de la historia, en historias que antecedieron las historias de la Biblia, yo personalmente considero significativo estudiarlas y conocerlas, porque nos clarifican los términos y conceptos que vemos a través del Nuevo Testamento. Y por ende te comparto estos. Por eso cuando vemos Juan 14, 12, 46, como decía, yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad. Y cuando vemos en el primer siglo o en el contexto, ¿a qué se refiere que el mundo estaba en oscuridad? Se refiere al tipo de mentalidad, al tipo de conciencia que prevalecía como el estado normal de las personas que vivían, y los tenía condicionados, formalizados a su actitud, a sus deseos, como decir, a ese estado egoísta, esa mentalidad que a través de los evangelios vemos que Jesús, con la iluminación, con la luz que su mensaje contenía, vino a iluminar las mentalidades oscuras. Y esto nos ayuda a ver naturalmente el proceso desde los evangelios, el mensaje de Jesús, y cómo entonces la iglesia del primer siglo fue asimilando la luz. Fue de la oscuridad saliendo por la luz, por el evangelio, por el entendimiento de la nueva vida
que en Cristo, ¿ves? En el espíritu de la vida, en esta conciencia que motivaba al ser humano hacia una nueva vida, nuevas acciones, nuevas formas de pensar. Entonces dejar atrás aquello que había condicionado, por eso tradiciones, rituales, leyes, templos, todo eso quedaba atrás por la iluminación en la conciencia de la vida eterna, en la luz que vino a resplandecer a la oscuridad, a las tinieblas, a la ignorancia del ser humano, de la vida justa, pura y perfecta. Entonces te comparto algunos versos para que nos ayude a ver ese proceso y progreso. Como Gálatas capítulo 4, verso 3, Pablo decía: eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. ¿Ves? Representando como esa oscuridad. Y por eso Cristo, la luz, vino a resplandecer en la oscuridad, en la ignorancia donde éramos niños, o según el contexto, refiriéndose a la iglesia del primer siglo. Por eso en Gálatas capítulo 4, verso 6, continuando, dice: y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo, de Cristo, a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Y esto refiriéndose, ¿ves?, al Espíritu, ese impulso, esa fuerza interna que entonces a la luz resplandecer, entonces causa ese reconocimiento de quién, de lo que Dios es, de la presencia de la vida en la luz. Y por ende, Abba, Padre, el reconocimiento dentro de seres humanos. Por eso en Gálatas 4:19, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Y como ahorita utilizaba esto, es como decir, se pasa de la oscuridad hacia, ¿ves?, cuando enciende, pero miremos el brillo. Y miremos como Pablo dice: oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto. Dolores de parto, ¿por qué? Porque ahora, ¿ves?, se estaba entrando en una nueva condición, en una nueva vida, en un nuevo proceso natural, donde este espíritu de la vida se estaba formando en personas, se estaba desarrollando. Y entonces es como decir, el proceso natural de la iluminación hasta que se viniera a resplandecer, ¿ves? Y eso por grados o por un proceso natural. Y es por eso que Pablo decía que estaba sufriendo dolores de parto por ellos y seguirán hasta que Cristo sea formado por completo en sus vidas. Es como decir, hasta que viniesen a resplandecer plenamente. Es como decir, el cuarto oscuro que en un segundo es transformado de la oscuridad ahora a la luz que lo revela todo y empodera para el cambio. Y eso es lo que vemos en estos textos. Por eso, cuando comparamos este proceso y el proceso ahora, utilizando las palabras que Pablo dijo, como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Entonces, miremos lo que Apocalipsis capítulo 12, cuando habla sobre la mujer y el dragón. Y permíteme leerle unos textos, y es para que nos ayude a ver en lo que llamaríamos en un tiempo proceso, desde el comienzo del ministerio de la vida de Jesús hasta el tiempo que llamaríamos del fin del mundo y de la era. Y esto históricamente se refiere a cuando Jerusalén y el templo fue destruido por las fuerzas romanas.
que esto sucedió entre el año 65 al 70. Aquí vemos que cuando tanto Gálatas o vemos el libro de Apocalipsis, que nos está entonces diciendo en ese proceso, como quien dice, llevándonos a la historia y dejándonos saber a través de símbolos de un lenguaje metafórico lo que históricamente sucedió en ese tiempo del ministerio de Jesús y la destrucción del templo, donde entonces vemos ese proceso natural de que, leamos, la mujer y el dragón, esto es Apocalipsis capítulo 12, dice, entonces fui testigo de un suceso, una mujer vestida del sol. ¿Quién era esa mujer? Vestida del sol. ¿Ves que esto representa? El sol, brillante, luz, resplandecer. ¿Ves que todo esto representa? Entonces, cuando vemos con la luna debajo de los pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza, estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Veíamos como Pablo en Gálatas hablaba similarmente sobre el proceso, como él decía, wow, como sufriendo dolores de parto, donde decía, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. ¿Por qué? Por el proceso, como les decía, donde el proceso naturalmente de que Cristo, la luz, el entendimiento de la vida pura y perfecta, se estaba haciendo y se estaba formalizando. Se estaba formalizando en ellos, pero a la misma vez, cuando leemos históricamente, vemos que en ese mismo proceso, entonces estaba el dragón. ¿Y qué entonces es el dragón que Apocalipsis nos habla? Cuando voy al verso 3 de Apocalipsis 12:3 dice, luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Y vemos cuando después continúa el verso 9. Apocalipsis 12:9, donde es un verso bien conocido que dice, este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Entonces vemos estos símbolos. Y para entenderlos necesitamos mirar a la historia, no al futuro como eventos escatológicos para ver si el dragón es Estados Unidos o es China o es Rusia o es... No, tenemos que mirar a nuestro pasado y qué sucedió entre el año 65 al año 70. Porque Apocalipsis se está basando, como decir, en una forma figurativa, un lenguaje bien simbólico, pero está hablando de lo sucedido, de lo que pasó desde el ministerio de la vida de Jesús hasta la destrucción del templo y los acontecimientos más significativos que tenían que ver con el mismo Apocalipsis, la revelación de Cristo, de esta nueva Jerusalén que descendió del cielo y todo lo que eso significa presentemente. Tanto significó en la historia, por eso fueron escritos para la iglesia del primer siglo y ahí en adelante, pero en nuestro presente para entender el espíritu de esta gran enseñanza espiritual y que en nuestro presente y nuestro hoy resplandezca esa luz. Cristo es nuestra luz. Ahí está nuestro Apocalipsis, que es en el entendimiento, en la revelación de estos términos, conceptos, símbolos, lenguaje figurativo. Y por ende leí estos versos en el capítulo 12 para entonces mirarlos de nuevo. Cuando habla de quién era la mujer,
la mujer vestida del sol y con la luna, está refiriéndose a la iglesia del primer siglo. Como así como Pablo decía en Gálatas, mis hijos, ¿ves? Como Pablo sufría, Pablo que invirtió su vida en enseñarles a estos nuevos creyentes a desarrollar el espíritu de Cristo. Y esta iluminación no es algo que sucede, como decir, cuando prendemos un switch así de rápido. Porque esto lo que representa es el proceso natural que un ser humano le toma para asimilar y entender una nueva información que contiene el poder y la capacidad de ahora reformar, transformar su vida, su mente, su entendimiento y todo su ser. Y sí, eso pasa en un abrir y cerrar de ojo. En el abrir y cerrar de este ojo de la mente. ¿Ves? Cuando entonces lo que representa las tinieblas, por la luz, por la iluminación, por la verdad de la vida, ahora remueve las tinieblas. Y a eso es lo que Apocalipsis capítulo 12 se está refiriendo. Nos está contando panorámicamente, históricamente, lo que sucedió a través del ministerio de Jesús y a través del Nuevo Testamento. Como lo vemos en Pablo, ¿ves? Vemos ese proceso de esa mujer, la iglesia del primer siglo, que estaba a punto de dar a un hijo, estaba a punto de dar a luz a un hijo. ¿Quién era el hijo? El Espíritu de Cristo, la conciencia y la mentalidad. ¿Ves? Ese carácter, esa nueva vida que ahora iba a formalizarse en la vida de las personas para una nueva manera de vivir, un cambio. Y eso era el hijo que estaba a punto de nacer. Y por eso vemos este gran dragón, esta serpiente antigua. Vemos la realidad que a través del libro de Apocalipsis, capítulo 12, 13, nos está hablando entonces de lo que este dragón, serpiente antigua, diablo, el enemigo, todo esto simbólicamente refiriéndose a la realidad del espíritu interno dentro de los seres humanos, antagonista o adversario, el espíritu dentro que motiva a los seres humanos a todo lo injusto o lo impuro. Esa naturaleza egoísta que desde el principio del comienzo del ministerio de Jesús vemos a ese espíritu dentro de tanto los fariseos, dentro de la audiencia, dentro de muchas personas, dentro del mismo Pedro en diferentes ocasiones. Y vemos ese espíritu, esa mentalidad que naturalmente, ¿ves?, representa la oscuridad. Y por eso la luz vino a brillar en las tinieblas, en esas mentes egoístas, condicionadas al sistema, condicionadas a la vida del momento, condicionadas a los deseos, condicionadas a los impulsos del día para satisfacer las ambiciones, condicionada a tradiciones, a apariencias, a hipocresía. ¿Ves? Y de eso, y a eso se refiere la Biblia y alude en estas historias en forma figurativa, así mismo como a través de la historia, ¿ves? En forma, como en esta imagen, en forma figurativa, en forma de un poema, en forma de un cuento, pero enseñando un principio de vida, enseñando unas verdades espirituales necesarias de entender. Entonces vemos que en el capítulo 12, como vuelvo a Apocalipsis capítulo 12, vemos entonces el lenguaje figurativo de la mujer vestida del sol, la iglesia, ves, resplandeciente y dando a luz a Cristo, ves, al unigénito Hijo de Dios, dando a luz al Espíritu de la vida dentro de ellos, ves,
y esto figurativamente. Pero el opositor, el adversario, ese gran dragón, la serpiente antigua, fue manifestado tanto primordialmente a través de la bestia que salía de la tierra, refiriéndose simbólicamente a los mismos judíos, hebreos del primer siglo, que fueron los que rechazaron la luz que vino al mundo. ¿Ves? Vemos los que, como en Mateo capítulo 23, cuando Jesús le decía hipócritas, hipócritas, hipócritas. Inclusive desde el comienzo del libro de Mateo, Juan el Bautista comienza diciéndoles que viene tras mí uno mayor que yo. Y después comienza diciendo la verdad de el hacha está puesta a las raíces. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el hacha, refiriéndose simbólicamente a las verdades que iban a suceder, que la verdad, que la luz en el momento que resplandeciese en las tinieblas, iba inmediatamente a evidenciarlo todo. Como cuando les decía, cuando uno entra a un cuarto, enciende la luz, inmediatamente lo ve todo. Así mismo venía la verdad y el evangelio de Jesús vino a ser esa realidad. Cristo, la luz del mundo, vino a alumbrar en la oscuridad, y esto en el primer siglo. Entonces vemos cómo aquellas personas, la bestia que salía del mar, que según Apocalipsis nos habla, la bestia, que salía de la tierra, porque la bestia que salía del mar representa a los romanos, a las huestes romanas, tanto con Nerón, que vino a ser la bestia y la marca de la bestia, Nerón y sus fuerzas militares, que desde el año 65 en adelante fue que causaron la máxima persecución cuando los judeos hebreos entraron en guerra contra la nación, los romanos. Y ahí vemos Mateo capítulo 24, históricamente siendo, como decir, cumplido. Y por eso necesitamos entender estos símbolos en una forma panorámica para que nos ilumine, nos dé el entendimiento de lo histórico, pero de lo espiritual. Porque nosotros en nuestro presente, la misma realidad de Cristo necesita ser formada. Y tal vez en muchos de nosotros está a través de la fe y la tradición y la religión a un nivel de luz y brilla. Pero espiritualmente hablando puede brillar más. Podemos a nuestra fe añadirle conocimiento de lo histórico y de estos conceptos espirituales para crecer en la realidad de lo que la luz, Cristo, representa y es en nuestra vida. ¿Qué representa esta conciencia dentro del ser humano? Cuando es despertado de la oscuridad, cuando la luz ilumina la conciencia ignorante de todo lo justo, de todo lo puro. Y cuando entonces esta luz al iluminar al ser humano, lo empodera en el momento para ahora responsabilizarse a vivir por todo lo que la luz revela y por todo lo que presente es el espíritu de la vida, el espíritu de toda justicia, como la ley de la vida. Y se reconoce y se entiende la unión de todos y todo. Y aquí vemos entonces esta realidad espiritual. Y por eso, al comparar lo histórico desde el ministerio de Jesús y ver el proceso como compartí a través de Gálatas, y la formación en el proceso de esta nueva iglesia, y como lo vemos en Apocalipsis capítulo 12 como ejemplo de lo que espiritualmente está hablando de la realidad a través de la historia de la humanidad, pero dicha esta realidad en símbolos, en cuentos, en historias, en lenguaje figurativo, en metáforas,
Y así es como historias significativas a través de la historia de la humanidad se han compartido, porque contienen mucho peso y significado. Y por eso al ir entendiéndose, causan la iluminación, el resplandor, causan, como dice la mujer vestida del sol, causa a las personas resplandecientes, conscientes, sabias, entendidas, porque tienen la sabiduría espiritual, el discernimiento para entonces vivir en tal iluminación en un mundo que sigue en tinieblas. Y aquí vemos la realidad de nuestro presente. Y estoy mirando aquí a ver si tengo algunas notas o si las cubrí todas. Termino aquí como notas diciendo: entendiendo la historia y el lenguaje figurativo simbólico en Apocalipsis, la mujer, la iglesia del primer siglo, a quienes Pablo llamaba mis hijos queridos, el dragón, el diablo, el espíritu y fuerza del mundo invisible, es el mundo invisible. ¿Dónde es ese mundo invisible? En la mente y los corazones de los seres humanos, que impulsa deseos y actividades del corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y entonces, esto terminando como notas, pues vemos prácticamente un breve resumen de lo que ya había hablado. Y espero que con este video podamos crecer en la conciencia, meditar. Cuando vamos a Apocalipsis, no procurar qué esto va a significar en nuestro futuro con la mentalidad escatológica. No, sino ser unos buenos estudiantes y procurar qué esto pudo simbolizar o representar en la historia de la iglesia del primer siglo. Y eso nos ayudará a entender el libro de Apocalipsis y más aún a entender y reconocer el Espíritu de Cristo presente como nuestra luz. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.